Antes que nada, te saludo cordialmente, profe Natalia. Te quiero agradecer mucho por la invitación y aprovecho de paso para saludarle a todos los presentes. Sé que son muchos y que a partir de ahora en más voy a hacer todo el esfuerzo posible por no aburrirles y voy a tratar de apasionarles si es que me da el cuero para poder enviar la convicción desde mi posición con un tema tan delicado pero complejo al mismo tiempo que vamos a charlar a continuación. Lo que vamos a tratar aborda, digamos, no solamente un asunto filosófico, o sea, mejor dicho, no solamente deberíamos hacer un abordaje económico, ya que tiene que ver con un gasto gubernamental más de los muchos que existen, sino que además creo que habría que darle un abordaje filosófico debido a que la educación más que nada muchas veces se tiende a confundir con lo que es conocimiento. ¿Por qué? Porque muchas veces se nos dice desde casa que en realidad la verdadera educación está en la casa. O sea, a fin de cuentas, de ser o no una buena persona más bien pasa por aquello que los padres han influido en nosotros y los conocimientos que adquirimos más bien pasa por el tipo de docentes que hemos tenido. Que al fin de cuentas, cuando nosotros ponemos a sumar tanto educación como conocimientos, es el producto de aquellos que han influido en nosotros como aquello que nosotros hemos agregado por nuestra parte. ¿Por qué? Porque no quiero ser injusto decir todo es culpa de los que nos precedieron, porque también dentro de todo tenemos responsabilidades como individuos, como seres humanos, ¿verdad? Eso es algo científico, no lo puedo pasar por alto. Entonces, para empezar a dar pie al tema del financiamiento educativo en Paraguay, no hace falta ir muy lejos para decir que esto ya tuvo su inicio prácticamente de manera oficial en la época de Francia y de los López, cuando la educación en Paraguay, para que la gente pueda adquirir conocimiento y la gente salga de su analfabetismo, no hay que olvidar de que en el año 1869, cuando Paraguay así estalla por completo, Paraguay se queda sin una sola escuela en pie. Fue el primer país en la historia de las Américas y del mundo en que estuvo de pie sin escuelas. Pero antes de ese estallido, Paraguay fue uno de los primeros que tuvo escuelas. Si no el primero, uno de los primeros. Allá sabremos quiénes fueron los primeros, los precursores, porque evidentemente escuelas ya había en Europa antes que en Paraguay, evidentemente. Pero si fuimos uno de los primeros en el Río de la Plata, hemos avanzado muy rápido. Entonces, desde el inicio de esa era absolutista, tanto de los López como de Francia, que más bien era un tirano, ¿verdad? Pero evidentemente que cada tiranía tiene su contexto, evidentemente que la educación ya era estatizada de aquel entonces. Entonces, cuando Francia hace obligatoria la educación en nuestro país, eso produce que Paraguay comience a tirar por la borda su analfabetismo, que evidentemente lo tenían todos los países, o sea, estamos hablando del siglo XIX, una época en la cual nadie sabía escribir, nadie sabía leer, solamente hablábamos. ¿Por qué? Porque el idioma, a fin de cuentas, y no me quiero detener en esto ahora, pero solamente en el caso, la mejor manera de adquirir un idioma es hablando e interactuando con las personas, no estudiando texto ni nada por el estilo, como nos pasa con el inglés, o sea, tenemos inglés desde la primaria hasta el último año y terminamos la escuela sin saber hablar el idioma. ¿Por qué? Porque nunca nos han enseñado a hablar, solamente nos enseñaban estructuras. Bueno, exactamente lo mismo pasaba por el español. Tipo, nadie sabía leer y escribir. O sea, vos hablabas con un paraguayo, con un argentino, con un chileno, con un uruguayo, y probablemente vos le ibas a pasar un texto y el tipo o la chica que leía eso no iba a entender nada. ¿Por qué? Porque no estábamos alfabetizados. Esa era una realidad común y corriente que ni siquiera era mal visto como hoy. Hoy ya estamos más alfabetizados y evidentemente ya es difícil ver que el analfabetismo sea algo normal, pero en aquella época era lo normal, era lo común y corriente. George Washington decía en su momento algo que creo que resume todo lo que vamos a hablar hoy. Él decía que la educación es la llave para dar apertura a las puertas de oro de la libertad. Porque si bien es cierto, George Washington, en un contexto en el cual él presidió Estados Unidos y fue el primer presidente de los Estados Unidos, la razón por la que le hicieron potencia a su país es sencillamente por una explicación. Esto no hace falta hacer mucha filosofía para saber. Es simplemente porque Estados Unidos eh, luego de expulsar a los ingleses de sus tierras allá en el siglo XVIII, allá por los años 1770, 1780, ellos independizan, hacen una constitución donde le ponen muchísimos límites a los gobernantes y como consecuencia los ciudadanos comienzan a tener más poder. ¿Y qué es lo que ocurre hoy, por ejemplo, no solamente con la educación, sino a la mayoría de los niveles de la vida social de las personas en esta parte de nuestro contexto?
La gran mayoría de las constituciones que están redactadas y que afectan la educación, entre paréntesis, que es lo que vamos a hablar, es que las constituciones son documentos en donde el político tiene sus límites y donde el pueblo le dice al político qué es lo que tiene que hacer. No al revés, no es el político el que le trata de dirigir al ciudadano. Sin embargo, eso es la Constitución de Estados Unidos y la que la tuvo Inglaterra en su momento, o algo similar a lo que tiene Japón hoy. En cambio, el resto de todas las constituciones, África y Latinoamérica, que somos los principales, son documentos en donde el político le dice al ciudadano qué es lo que tiene que hacer y no a la inversa. Por eso es que los políticos tienen más poder y los ciudadanos tienen menos poder y tienen que ser súbditos, tienen que ser mendigos. Por eso es que cuando aparece un demagógico, sea de la ideología que fuera, o del color o de la bandería política que fuera, siempre va a tomar la educación como un elemento. ¿Por qué? Porque ese político, en nuestro contexto, sabe perfectamente bien que la gente se crió en una cultura en la cual la educación nunca fue prioridad. Por lo tanto, estamos ya en el año 2021 y hay políticos desde antes de la época de Stroessner que ya utilizaban la bandera de la educación para tener votos, porque saben perfectamente que muchos son ignorantes y que evidentemente van a creer que el político tiene una varita mágica que te van a ir a resolver los problemas en 5 minutos, en 5 años, digo bien. Y muchos de sus votantes que votan como si fuera, ¿cómo les puedo explicar? Como un niño inocente al que vos le decís no toque eso, pero él se va a tocar. Bueno, ese mismo niño inocente es la característica de un votante que se va y le pone otra vez a ese político. Pero reitero, esto no es hablar de política, simplemente lo que quiero decir es que por carecer justamente de ese principio que hubiéramos tenido ya hace mucho tiempo, es que inocentemente vamos a elegir creyendo que nos van a cambiar las cosas, cuando que desafortunadamente no es así. La educación en nuestro país, digamos, se cumplimentó ya como un derecho, ¿verdad? Porque, a ver, si nosotros hablamos del derecho natural como el derecho positivo, evidentemente vamos a hacer un campo filosófico enorme. O sea, estos son discusiones que nunca se terminan, ¿verdad? Todo esto que yo estoy sacando lo saqué precisamente de Juntos por la Educación, que es un organismo no gubernamental en teoría, pero que trabaja con el Ministerio de Educación para poder tirarle un par de datos, ¿verdad? No hace falta que lean todo lo que está acá, a no ser que tengan ganas, pero lo que quiero más decir es que en Paraguay se cumplimentó la educación como derecho con la Constitución de 1992 de manera oficial, pero antes ya era un derecho según la Constitución, bueno, las varias enmiendas que han tenido las constituciones de la época de la dictadura y las constituciones liberales que han estado antes, etcétera. En 1919 se cumplen 71 años de la Declaración de los Derechos Humanos, mediante el cual, etcétera, etcétera. Esta promulgación sitúa al Estado como principal garante de los derechos de todos los paraguayos, acreedores de la misma oportunidad de acceder a una educación de calidad, independiente del tipo de gestión de las instituciones educativas, públicas y privadas, etcétera, etcétera. La cuestión es, eh, ¿esa educación estatizada funcionó o no funcionó? Es una buena pregunta que deberíamos de hacernos en un contexto como el que estamos viviendo ahora. Entonces, lo que tendríamos que hacer es poner a ver resultados. Yo, en mi opinión personal, si tuviera que dar un juicio de valor en torno a si realmente la educación estatizada, o mejor dicho, ni siquiera estatizada, ¿verdad? Porque cada día hay más escuelas privadas y cada día la gente tiene más chance de ir a una escuela privada que pública. De hecho, el nivel de, de estudiantes de escuelas privadas y escuelas públicas en algún momento de la vida no solamente que van a estar igualados en un 50-50, sino que probablemente cuando este país se desarrolle mucho más y haya menos pobres, evidentemente la relación entre privado y público se va a desmoronar y se va a disparar el lado privado, ahora como ocurre en países desarrollados, evidentemente. Ahora, bajo mi opinión, yo diría, la educación estatizada es una trampa para ciertas cosas, pero es un beneficio para otras cosas, ¿verdad? Porque siempre hay que tratar de ver digamos, los dos caras, las dos caras de la moneda, como se suele decir. Tenemos que tratar de ver si realmente tiene más pro que contra o más contra que pro. Entonces, esto fueron, digamos, las distintas fases que ha evolucionado nuestra educación. O sea, en pocas palabras, en la época de Horacio Cartes se hizo una agenda educativa, cuando empezó el gobierno de Mariano se hizo otra agenda educativa, en la época de Blanca Velar, perdón, en la época de Nicanor era otra, bueno, Blanca su ministra,
Nicanor tenía otra agenda educativa, pero en fin, este es el resumen. En 1992 se declara la educación como derecho. En 1996 se crea un plan estratégico. En 1998 una ley general de educación. En el 2009, que tenía que durar hasta el 2024, era Plan Nacional de Educación, es el calendario de una nueva escuela de Ramón y de Alessio Cardoso, etc. En el 2010, otra ley que establece la gratuidad de la educación, que fue en el gobierno de Lugo, que por eso es que muchos le atribuyen a Fernando Lugo, que bajo su gobierno evidentemente se cumplimentó justamente la gratuidad de la educación, que a fin de cuentas la gente positivista del derecho dice, bueno, la educación es un derecho porque está consagrada en la ley. Y no solamente que es un derecho, sino que además tiene que ser gratis. Y para el discurso político suena muy bonito, o sea, ¿quién no quiere tener educación gratis? Porque evidentemente el recurso no lo voy a pagar yo. Entonces viene como anillo al dedo a cualquier político de cualquier índole a que pueda volver a hacerse con este tema, ¿verdad? Entonces, en cada época, como acá no hay una sedilla de interés por la educación, y esto, digamos, en este gráfico se demuestra que, digamos, cada gobierno, independientemente de que sea oficial o de la oposición, nunca se ponen de acuerdo para seguir un X lineamiento de qué tipo de educación es lo que va a seguir Paraguay. Entonces, como en el derecho positivo está instalado la educación como un derecho que evidentemente da para debatir, ¿verdad? Porque a veces yo prefiero ser, o sea, obviamente yo tengo sobre el derecho, tengo una postura de jus naturalista, no soy tan positivista que digamos, y yo particularmente creo que existen para los seres humanos tres derechos, que son derechos naturales, que no tienen absolutamente nada que ver con lo que los hombres escriban. ¿Por qué? Porque los derechos naturales, ¿qué es lo que son a fin de cuentas? Les voy a ilustrar así rápido para pasar al siguiente. Los derechos naturales son aquellos que nosotros adquirimos por nuestra naturaleza humana, que no dependemos de nadie para que nos digan vos tenés tal derecho o no. Y el derecho positivo ya es aquello que incrustan los seres humanos de acuerdo a la época, de acuerdo al tiempo, de acuerdo al contexto y de acuerdo a la conveniencia política del momento. Por ejemplo, en el siglo XIX era normal que bajo la ley no estén proscriptos los esclavos en Estados Unidos, en África, en Europa, en Asia. ¿Por qué? Porque el derecho decía esclavos, negros, menores de tal edad, eran herramientas para la población blanca. Punto. Esa segregación era normal porque el derecho positivo así lo mandaba en su momento. El ser humano evolucionó, se dio cuenta que los negros no son seres humanos de segunda categoría, que son seres humanos común y corriente, como los mestizos, los blancos, los hispanos, los latinos, etcétera, o los blancos más arios, y ellos tienen que estar en igualdad de condiciones con nosotros. En el pasado decía que las mujeres no tenían que votar, no tenían que ejercer la maestría, no tenían que hacer política, solamente su deber era quedarse en la casa. Entonces, ¿qué pasó? Que el mundo evolucionó en algún momento y dijo, muchachos, evidentemente que las mujeres son seres humanos comunes y corrientes como nosotros, tenemos que estar en igualdad ante la ley. Y volvió a pasar lo mismo. Y lo mismo pasa hoy con, por ejemplo, con la igualdad que se pretende, que también es un tema, yo sé que es un tema muy polarizante, ¿verdad? Pero no voy a entrar en detalles. Pero lo mismo pasó en su momento en la época de los 70, los 80, cuando se les segregaba abiertamente a los homosexuales en varias partes. Hoy sigue pasando. Y se le sigue, evidentemente, digamos, en países como Afganistán, Irán, Irak, Eritrea, Siria, en países como Libia, en países como Somalia, digamos, por el solo hecho de serlo, evidentemente, son perseguidos hasta ahora. Y en muchos casos de ellos tienen penas de muerte. Entonces, ¿qué hace? Bueno, muchachos, son seres humanos comunes y corrientes y tienen que tener igualdad ante la ley, lo cual no quiere decir privilegios estatales, nada de eso, que es un tema súper apasionante para hacer otra charla. Pero a lo que quiero llegar nomás es, con esta ilustración, de que el derecho positivo no siempre es correcto. El derecho natural sí lo es. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos derecho a vivir, que es nuestro derecho, nuestro primer derecho natural. Tenemos derecho a ser libres y tenemos derecho a poseer. Por más de que venga una legislación autoritaria a decirte, sabes que vos no tenés derecho de nada. Vos solamente podés hacer esto, aquello. Ni aunque ocurriera eso, no te van a invalidar tus derechos naturales. O sea, que de hecho es lo que está proscripto en la filosofía liberal de John Locke, de Adam Smith, y que fue evidentemente tomada incluso por otras ideologías políticas en el tiempo. Incluso fue reconocido por el propio Carlos Marx, que es la antítesis del liberalismo, porque él reconoció que evidentemente estos derechos estaban protegidos ya por precursores que estuvieron antes de él.
y así sucesivamente. Entonces, este es uno de los gráficos que saqué, obviamente también de Juntos por la Educación, para ver si realmente funcionó. Y de hecho, esta es la población que, si ven ustedes, la población tanto urbana como rural, ha descendido en cuanto a la pobreza y el acceso a la educación entre el año 2006 y 2017. Quizás pueda ser leve, porque del 59 cayó al 36 en la zona rural, y en la zona urbana del 48 cayó al 26. O sea que en promedio del 40% cayó al 20%. Esto, por ejemplo, o sea, estos gráficos, si ustedes ven, por ejemplo, lo saqué de Nuestro Mundo en Datos, porque quiero hacer un contraste acá. Mi filosofía particular es la siguiente: la educación pública estatizada es necesario para qué casos, por ejemplo. Hay gente que no va a tener para pagar educación privada. Es un hecho, independientemente de que uno esté o no en contra de la educación privada o esté o no en contra de la educación pública, hay gente que no va a poder pagar todavía la educación privada. ¿Por qué? Porque apenas lo tienen para solventarse diariamente. Pero por fortuna, gracias a Dios diría yo, ese número de gente pobre cada día se está reduciendo más. De hecho, había dado justamente hace 15 días una charla exclusivamente sobre esto, donde yo mostraba otros gráficos en los cuales la pobreza mundial, que allá por 1820, en todo el mundo, no solamente en Paraguay y en las Américas, en todo el mundo más o menos era del 98% al 95%. Cuando el mercado en sí industrializó a Europa, industrializó a Estados Unidos, a Norteamérica y América, gran parte de Asia también, y obviamente se mercantilizó tantos productos de nuestra vida cotidiana, evidentemente eso produjo una enorme cantidad de trabajos en todas las poblaciones, mujeres, varones, blancos, negros, etcétera. Entonces se disparó y fue cayendo el número de pobres. Tanto así que hoy en el mundo entero ya hay solamente 10% de pobres en todo el planeta. Sigue siendo mucho, sí, somos casi 8.000 millones y el 10% serían 800 millones. Muchísima, muchísima gente es pobre todavía. Pero si nosotros miráramos en el año 1820, había obviamente menos población, el número de pobres era prácticamente algo normal en toda la humanidad. Como digo, así como la pobreza era normal, el analfabetismo era normal, la indigencia era normal, pero evidentemente era lo que apetecía a la época, ahora el contexto de la época. Entonces, bajo esa ilustración yo diría, sí, la educación pública evidentemente no se puede eludir porque todavía hay gente que no tiene las condiciones necesarias para poder acceder a una educación privada. No digo que todos los que van necesariamente a la escuela pública, porque yo les digo, en mi experiencia personal, yo me fui prácticamente desde la primaria hasta el noveno grado, yo me fui a una escuela privada. Desde el primer año hasta el último año, ya en mi bachiller me fui a una escuela pública. En los dos lugares crecí mucho porque en la escuela pública evidentemente tenía que hacer una carrera técnica y acá en Paraguay todavía no hay colegios privados que, digamos, abran la tecnicatura a carreras industriales. Más bien tenés que buscarte una pública. Y yo, en contraste, digo, con todas las falencias y con todas las carencias que tiene la educación pública, he aprendido mucho, porque a fin de cuentas no solamente depende del nivel en el cual se encuentre básicamente tu escuela pública, sino más bien de la predisposición que pone uno. O sea, como digo, siempre hay un paralelismo. No todos podemos echarle la culpa a nuestros ancestros, también tenemos que hacernos cargo de nuestras responsabilidades. Ante ese contexto yo diría, bueno, tendríamos que mantener la educación pública por cierto tiempo, pero estos son los datos que yo saqué de Our World in Date, que es una página que complementa datos de educación, pobreza, salud, digamos, muchos campos de la vida cotidiana, que de hecho es utilizado por Harvard, por Oxford, por Cambridge y tantas otras universidades para tomar datos y sacarlos. De hecho, la mayoría de los medios tradicionales que conocemos sacan sus datos de acá cuando van a hacer algún recorte historietístico. Esto, por ejemplo, son los países que tienen la educación primaria finalizada. Si ustedes se dan cuenta, Paraguay es uno de los países que está en celestito. ¿Por qué? Porque de cada 200 personas, los que finalizan la educación primaria son entre 80 y 100 en Paraguay. Esta es la educación secundaria. O sea, de todos los países que ustedes están viendo, mientras más verdes son es porque más personas egresan de la secundaria. O sea, evidentemente en Asia vemos que Rusia, la mayoría de los países europeos, en Norteamérica vemos a Canadá, Estados Unidos, México, y en Sudamérica categóricamente Paraguay tiene entre un 40 a un 60% de gente que egresa. Es decir, entre 40 a 60 de cada 200 terminan la educación secundaria.
Y de la educación terciaria ni hablemos. Paraguay tiene de entre un 5 a un 10% entre todos estos países. O sea, si ustedes ven lo que están más pintados en lila y en violeta y en fucsia, son los países que tienen la mayor cantidad de egresados en esta, o sea, los que cumplen más de 15 años en adelante. O sea, ya serían los que hacen primer año, segundo año, tercer año y universitarios. Ustedes se dan cuenta que Estados Unidos está pintado en lila hasta más no poder porque tiene una tasa altísima de gente que egresa. Y más todavía porque en Estados Unidos es un país muy diverso en el sentido de que tanta gente viene de tantas partes del mundo para estudiar incluso ahí porque hay tantas oportunidades. Y lo mismo pasa en Australia, lo mismo pasa en Rusia, lo mismo pasa en Canadá. Y Paraguay está pintado en anaranjado porque evidentemente nuestros niveles de deserción son altísimos. O sea, muy pocos terminan la educación terciaria y la universidad, ni qué decir. Entonces, este es el punto de la cuestión al cual yo quería llegar. Como digo, yo creo que es importante la educación pública, pero es una trampa. ¿Cuáles son los pros y cuáles son los contras? Los pros, evidentemente yo diría, bueno, acá hay mucha gente que se puede valer de esto para terminar la educación porque no va a tener manera de pagar. Pero la educación estatizada abre una puerta enorme y gigantesca, precisamente para los políticos, para que ellos puedan tener control y ejercer el control sobre la población. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si este control o este dominio lo ejercen los políticos, ellos pueden dictaminar a través de las mallas del Estado, evidentemente que lo hacen en coordinación con el Ministerio de Educación y Cultura, en este caso, creo que ahora se llama Ministerio de Educación y Ciencia, si no me equivoco, armar todas las planillas curriculares. En Paraguay, particularmente, que es un país que yo diría que siempre llega tarde a los asuntos externos o internacionales, evidentemente es un país que le cuesta mucho suceder en muchas cosas. Hay cosas en las cuales yo diría, Paraguay está bien porque hay ciertas cosas que está conservando que está bien, pero hay otras cosas que no, que tiene que evolucionar, evidentemente. Pero esto ilustra perfectamente de que cuando el gobierno puede tener el control de la educación, ellos se pueden aprovechar de esto para enseñar lo que a ellos más les plazca. Y puede ser el adoctrinamiento que a ellos se les cante, o sea, hacia donde ellos quieren dirigir. Es una ilustración nada más, no digo que esto es lo que está pasando precisamente en las escuelas de Paraguay. Entonces, evidentemente, esto ya son cosas que ya se hicieron en el pasado y que evidentemente, digamos, acá no voy a hablar de política, sino simplemente estoy tratando de ilustrar una situación muy particular. En la antigua URSS particularmente, vos no ibas a egresar si es que no te adoctrinaban previamente en las universidades y en las escuelas, que evidentemente en el siglo XX el nivel de deserción era mucho más alto de lo que hoy es en el mundo en general. Digo. Pero vos no podías egresar a menos que salgas de esta lista. Tenías que ser un ferviente servidor del Estado de la URSS en aquel entonces, que agrupaba más de 15 repúblicas que se independizaron con su disolución en el 92. ¿Por qué? Porque como les digo, es un instrumento poderoso para aquellos que no solamente detentan el poder, sino que además quieren instrumentalizarlo para sus beneficios. Por eso acá yo digo, si vamos a hablar de financiamiento, tenemos que hablar de todas las caras. Y como era la URSS la que básicamente tomaba el poder de todo, porque ustedes, o sea, los que han leído alguna vez sobre la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, saben perfectamente de que en este escenario se acaparaba prácticamente todo el poder, pero no solamente la educación, por ejemplo, la producción agrícola estaba a manos del Estado, la economía estaba a manos del Estado, la parte de la agronomía estaba a manos del Estado, los trabajos solamente uno lo podía tener si es que se educaba en el Estado. Entonces, ¿qué produjo esto? Millones de cabezas que solamente respondieran a una ideología y que le considere criminal al que no piense como yo. Eso evidentemente mutó y se trajo a América Latina a través de Fidel Castro cuando se trajo a Cuba. Pero como Estados Unidos financió prácticamente, por lo menos la gran mayoría de las dictaduras sudamericanas, básicamente se trató de alguna manera de frenar esa invasión soviética que lo que quería hacer era justamente, como estábamos en Guerra Fría, Estados Unidos tenía que mantener todo su cono y la Unión Soviética mantener todo su cono. Y mientras Estados Unidos iba metiendo más o menos su influencia en Europa, entonces la Unión Soviética trataba de hacerlo en América Latina. Entonces había un conflicto de poder allí. Pero explico de esta manera para que se entienda mejor, porque evidentemente hay que entender en qué momento de los contextos tuvieron lugar cada uno de estos acontecimientos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esto produjo digamos, una masa terrible de gente que solamente piensa en su ideología y que evidentemente no piensa en el bien común.
Entonces, ¿por qué, por ejemplo, tenemos en Latinoamérica mucha gente que adora a los políticos? Cuando que los políticos son los seres humanos más corruptos entre todos, ¿verdad? Yo creo que, hablando en términos morales, no políticos, creo que todos los seres humanos en alguna área de nuestras vidas tenemos algún grado de corrupción moral. Digo en términos morales, no en términos políticos. Pero si los políticos son los que más roban y más perjudican, y reitero, digo de manera general, ¿por qué es posible que hayan seres humanos que le estén alabando, que le estén haciendo burras? O sea, sea del color que fuera, es más, y yo siempre lo digo, o sea, yo tengo mi simpatía por ciertos políticos, pero de allí a hacerles burras y decir que son los mesías y que van a salvar al planeta, no. El cambio no va a venir ni aunque tengas la mejor educación. Por más de que el sistema educativo mejore y sea la mejor, y tengamos un modelo de vouchers como Chile, que es lo que vamos a hablar ahora, o tengamos un modelo como el japonés, donde te obligan a que vos seas una persona educada, de buenos modales, antes de saber la letra A, bueno, la letra A no sé cómo sería en japonés, o un modelo finlandés en donde vos aprendés la vida en los primeros 3 años de escuela y recién después te pones a aprender números. Aunque ese nivel de educación llegáramos, siempre va a depender de uno salir adelante. Porque vos podés tener la mejor educación y no crean que en Finlandia no hay gente que se aplaza. Claro que los hay. Pero ¿cuál es la diferencia? Que es mucho menor el grado de incidencia de aplazados porque evidentemente hay mucha motivación, hay evidentemente algo que a vos te mantenga ahí punzante, queriendo estudiar, queriendo conocer, porque el sistema te da muchos, vamos a decirlo, muchos incentivos. Cosa que acá no tenemos evidentemente, pero hablar de eso ya implica hablar de otras cosas. Entonces, acá en América Latina hay muchísima gente que se muere por sus políticos creyendo que estos lo van a salvar. Y como dije hace rato al inicio de la charla, ingenuamente estos creen que después estos políticos van a cumplir con sus promesas y van a cambiar y van a hacer las cosas bien. Y eso no va a pasar, ni aunque ocurran 200 años. Estamos plagadas de historias sangrientas eh, desde la época de los griegos, incluso mucho antes de la época de Cristo, desde la época de los griegos ya que existían estas cosas, esto no es algo nuevo, o sea, todo lo que yo estoy contando ahora es lo que ha ocurrido siempre, solamente que en cada época con diferentes máscaras, diferentes colores, diferentes ideologías, etcétera, pero al fin de cuentas siempre hay un denominador común, concentrar poder y ejercer el control sobre la ciudadanía, que es lo que hoy se está tratando de hacer evidentemente a través no solamente de los medios de comunicación, de la educación, etcétera, sino que también a través de este control precisamente. Entonces, tipo, se permite enseñar cosas como estas y que sean normales dentro de las escuelas. Y evidentemente, si nosotros nos vemos, o sea, esto por ejemplo es un gráfico que resume en pocas palabras cómo se disparó la producción por cabeza en el último milenio. En el año 1, o sea, desde la época de Cristo hasta el año 1000, prácticamente la humanidad no cambió absolutamente nada. Desde el año 1000 hasta el año 1500 tampoco. Recién desde el año 1500 hasta el año 1800 hubo un cambio leve y desde el año 1800 hasta el 2015 casi vertical se pone porque se disparó la producción y la gente vivió mucho mejor. Esto, por ejemplo, ejemplifica algunos países: India, Indonesia, China, Argentina, Corea del Sur, Reino Unido, Francia, Austria y Estados Unidos, cómo se disparó la producción per cápita. Aquí lo mismo poniendo los continentes: Europa del Este, Europa del Oeste, Medio Oriente, Asia, Latinoamérica, los estados del sur de Asia, África subsahariana, que evidentemente está en el último, porque allá sí la vida social de las personas está completamente estatizada, o sea, la vida social, la vida cultural de las personas, todo está en manos del Estado, todo, absolutamente todo. Por eso es que África tiene exorbitantes y obscenos niveles de pobreza que para mí son injustificables a esta altura. Ahora, la cuestión es la siguiente: yo siempre hago un ejercicio y pongo esta imagen para que la gente analice un poco más allá de lo que yo le estoy diciendo. Y yo les digo, se lo digo con toda honestidad, todo lo que yo les estoy mostrando hoy, yo quiero que ustedes duden y que lo vean y que lo corroboren por cuenta propia, para que ustedes sepan que evidentemente yo no soy uno más de estos que trata de ejercer el control por las cabezas por las que tiene influencia. Corroboren todo lo que les digo. ¿Por qué pongo esta imagen? Porque si ustedes se ponen a pensar, si hay políticos que todos los días ni siquiera están preocupados por mí, ni mucho menos por mi familia, ni por mi bienestar, y que ni siquiera tienen el mínimo interés, ni siquiera por sus propios votantes, que ocurre en la mayoría de los casos, ¿acaso yo voy a ser tan ingenuo de creer de que él se va a preocupar por si yo esté educado o no? Siendo que
Moralmente hablando, si esa persona ni siquiera carece de ni siquiera se complementa con los mínimos valores que uno necesita para hacer un buen desempeño político, vamos a creerle realmente de que está interesado en que yo, mis padres, mi generación, mis hijos, tengan valores y realmente sepan. ¿Por qué? Porque al político, ¿qué le conviene? ¿Tener un pueblo educado o un pueblo ignorante? Ya me lo responderán ustedes. Yo pienso, en mi opinión personal, de que prefiero un pueblo ignorante, porque si no hay pobreza y no hay ignorancia, no va a poder tener votos nunca. Esa es la pura realidad. Insisto, no importa, porque a fin de cuentas no importa la ideología que quiera tener un político. Aunque esté zarandeando con la bandera de la derecha, de la izquierda, del libre mercado, del socialismo. Al político latinoamericano común y corriente lo único que le interesa es concentrar poder. Y pónganse, yo les animo a que se pongan en la mente de un político un ratito. ¿Cuál es el sueño o el anhelo del político promedio? Para no generalizar, porque yo sé que está mal y que no, digamos, no todos son la misma cosa, pero la gran mayoría evidentemente sí, porque caso contrario hubiéramos vivido mejor. Pero ¿a qué es lo que yo quiero llegar? Que un político desea eternizarse en el poder y si no se quiere eternizar, por lo menos perpetuarse una buena cantidad de años. Entonces, ¿qué necesita hacer? Tomar las banderas que evidentemente están mal, aprovecharse del dolor que pasamos nosotros por, qué sé yo, por no tener una buena educación, por no tener una buena salud, por no tener una buena economía, por estar desempleados. Entonces, ¿qué es lo que hace el político? Pues apelar a ese sentido de pertenencia que nosotros tenemos. Apelar a justamente lo que nosotros necesitamos y queremos escuchar. Y como mayoría de nuestros políticos saben que nuestro sistema de salud es deficiente y evidentemente no tienen ninguna intención de cambiarlo, entonces en cada campaña política van a apelar siempre salud, educación, empleo, trabajo, economía. Y pasamos 5 años y a pesar de que haya mucho estatismo en Paraguay, a pesar de eso Paraguay sigue creciendo, que para mí es un milagro, entre paréntesis. Quizás tenemos una buena disciplina macrofiscal, etcétera. Tenemos dos represas, muchas cosas que se pueden purar, sí, todo muy bonito, pero en casa no estamos bien. Hay muchas cosas que habrían que mejorar. Hay muchas cosas en donde, en mi opinión, el Estado no tendría que meter sus manos, porque mientras más mete sus manos en la educación, en la economía, en la agricultura, en la salud, cada vez se empeora más. Yo desearía, o sea, bajo mi mundo ideal, porque a ver, hay que ser realistas. Nosotros no tenemos, yo siempre digo, nosotros no tenemos mundos ideales enfrente nuestro. Lo único que tenemos es el mundo real. Y por más de que yo piense un mundo ideal, porque para el capitalista hay un mundo ideal, para el socialista hay un mundo ideal, para el iluminista hay un mundo real, para un seguidor de Shakespeare o un seguidor de Nietzsche, para todos hay un mundo ideal. Para Platón había otro mundo ideal, para Sócrates otro mundo ideal, para San Agustín, para Santo Tomás, todos tienen un mundo ideal, pero el mundo real exige hoy que las naciones vivan un poco mejor, que no estén demasiado mal como ya estamos. Que si bien es cierto, en los últimos 200 años la humanidad cambió como nunca antes de su existencia. Póngale, si son creyentes, bueno, el mundo tiene poco más de 15.000 años o 6.000 años, y si no son creyentes, pues bueno, 4.500 millones de años. Pero punto. Nació el primer ser humano, sea hace miles de años o hace cientos de años, pero nació. Pero en toda esa época, en esos 6.000 años o 4.500 millones de años, nunca ha vivido tan bien como en los últimos 200 años. Y no solamente tuvo que ver la educación, porque muchos dicen, la educación se necesita para salir adelante. Y en parte es cierto, pero no del todo, porque mira que eh, nosotros, por ejemplo, hemos crecido en los últimos 200 años con los gráficos que le mostré, pero no tuvo que ver solamente con la educación, sino con la economía. Y vos, para que la economía funcione bien, necesitas las ideas correctas y las personas correctas. Ni siquiera las personas correctas, con tener las ideas correctas para que la economía funcione bien, o las matemáticas correctas y que los números cierren, pues eso va a hacer que la producción se dispare y como consecuencia haya mejor bienestar, más calidad de vida, mejor educación, mejor salud, etc. Entonces, la pregunta que yo les hago a ustedes y que quiero que ustedes se respondan es lo siguiente. A ver, ¿ustedes, por ejemplo, se animarían a sentarse con un político común y corriente y le digan, che, diputado, senador, fiscal, ministro, eh, tengo 5 millones de dólares en mi billetera, ¿me puedes cuidar? Yo supongo que la mayoría en su sano juicio me va a responder que no. La cuestión es la siguiente, si no te animas a prestarle tu billetera porque sabes que son muy ladrones, le vas a dar a tus hijos para que le eduquen. Entonces, el político se aprovecha de esto, y por eso es que le pongo esta ilustración.
El político sabe perfectamente que si la ley de financiamiento corre para que el Estado tenga más control sobre la educación, le viene como anillo al dedo. ¿O ustedes piensan que en realidad él le está diciendo, vamos a mejorar la educación, vamos a hacer mejor esto, vamos a hacer mejor aquello, vamos a invertir, vamos a llegar a esos sectores históricamente este, vulnerados o denostados o ninguneados por los gobiernos anteriores? Es un demagógico el que dice eso. O sea, yo automáticamente cuando escucho eso, digo, bueno, este es uno más del montón. O sea, a mí que yo abrí los ojos no me va a joder. Pero desafortunadamente hay millones que les creen y después se sientan en los pasillos oficiales, ganan millones de guaraníes, tienen privilegios, no quieren renunciar a ellos. Llegó una pandemia ni aún así lo hicieron. O sea, entonces es una manera de ejercer el control y más todavía que ahora que estamos viviendo una era tan polarizante que yo siempre digo que evidentemente si uno ve mis redes sociales va a saber perfectamente hacia qué apunto y evidentemente qué es lo que pienso. Pero como estoy hablando con estudiantes de la media, evidentemente tengo que equilibrar mis puntos de vista, ¿verdad? Aunque evidentemente yo siempre doy el mío como fase final, pero yo quiero darle todos los puntos de vista, todas las herramientas y que ustedes saquen sus propias conclusiones. Porque yo no quiero ser parte de uno más de estos que aprovechando el control que tienen y el poder que concentran, pues van a hacer que solamente se enseñe y se meta en la cabeza de los chicos lo que a ellos les conviene. Cuando yo trato de persuadirle a la gente, yo les doy todas las caras de la moneda. Si te dejas convencer, magnífico. Y si no, magnífico también. Porque a fin de cuentas, cada hombre o cada mujer arma su propia manera de ver la vida. Es sencillo. Entonces, para evitar que esto ocurra, esta demagogia de que el político se aproveche de la educación, hay maneras de salir. Y de hecho ya hay países que lo han hecho. Que se llaman los vouchers educativos. Evidentemente, como ustedes, no sé si ustedes ya escucharon hablar de esto, ¿verdad? Pero si es que ya lo hicieron, fantástico, voy a tratar de reilustrar y si no, acá les voy a explicar. En lugar de que el Estado concentre esa cantidad de dinero que es enorme, tanto para la educación, o sea, tanto para colegios privados subvencionados como para escuelas netamente públicas, universidades públicas. Aunque bueno, las universidades públicas en Paraguay son independientes, por cierto. Pero más allá de eso, el Estado en lugar de concentrar ese monopolio tan grande de dinero que ya concentra para salud, para justicia, para sus ministerios, de los impuestos que cobran, o sea que es muchísimo dinero, hay una mejor manera de desquitarse precisamente para evadir ese adoctrinamiento. O si no le queremos llamar adoctrinamiento, al menos concentración educativa para unos pocos y para que los políticos a fin de cuentas dictaminen qué es lo que se debe enseñar y qué no. Porque a fin de cuentas, yo no creo honestamente que un presidente o un vicepresidente se inmiscuya tanto porque en realidad ellos están más concentrados en cómo van a terminar su gestión, con quienes tienen que congraciarse para no terminar tan mal. Entonces buscan ya una bandera en los últimos años de gobierno para ver cómo van a finalizar. Entonces, esta ilustración es la siguiente. El Estado, que es el que concentra prácticamente todos los ingresos del país, que te diría yo, menos mal que no tenemos, porque mientras más un país va al socialismo, ¿qué es lo que ocurre? Que el Estado tiene más poder y más concentración de riquezas. Entonces, esta riqueza, para que el Estado no lo concentre todo, que es un lugar donde hay miles de corruptos, el Estado toma ese dinero que cobra de impuestos, lo dé a las familias en forma de cheques, no evidentemente en forma de dólares, pero una ilustración, y que esta familia que conoció mejor a su hijo, que supo en dónde se crió, que supo evidentemente qué le gustó más, qué no le gustó más, pues bueno, en consenso y en debate democrático en familia decían ellos cuál es la educación que le van a dar a sus hijos con esa plata que se lo dio el Estado. ¿O qué prefieren ustedes? Que un burócrata detrás de estos cuatro pilares, por ser ilustrativo, decidan qué educación le van a dar, o prefieren que ustedes puedan debatir con sus padres qué educación van a tener. Yo preferiría que hay mucha más democracia y hay mucha más pluralidad cuando una familia decide, antes que cuatro burócratas o cinco o dos o diez lo decidan desde aquí adentro qué educación nos van a dar. Que es una alternativa que ya se implementó en Chile y vaya que le ha ido bien, porque Chile está primero de los 10 países sudamericanos en las pruebas PISA. Paraguay está octavo, Argentina está séptimo. Y Argentina y Paraguay tienen educaciones estatizadas. Entonces, con esto, a fin de cuentas, se puede evadir el control que ejercen los políticos sobre la educación. Yo les digo, porque esta es la parte final de la presentación, ¿verdad? Si después quieren hacer preguntas, sean todos muy bienvenidos. Pero acá lo que quiero dejar en claro es lo siguiente. Yo no estoy en contra de la educación pública, a pesar de que apoye mucho más las iniciativas privadas, porque yo quiero ser pragmático, sí, yo estoy a favor más
de que el capital se concentre en las familias antes que en el Estado. Y yo no estoy en contra de la educación pública de por sí, me parece muy importante la educación pública, pero desafortunadamente una de las ventajas que tiene la educación pública es que, en primer término, el político puede aprovechar para ejercer control y eso genera un daño terrible para cientos de generaciones en todo un país. En Venezuela, por ejemplo, eh, yo trabajo con venezolanos y con colombianos y ellos me cuentan la vida real de cómo es en su país, cómo así la educación. Allá es obligatorio en Venezuela que todas las personas salgan como mínimo haciendo culto al líder supremo, que es Hugo Chávez. Y en Cuba pasa exactamente lo mismo, tenés que salir halagando al Che Guevara y a Fidel Castro. ¿Por qué? Porque el político concentró tanto el poder educativo que metió su propia religión secular para que se instruya en las escuelas. Y si vos le hablas en contra de sus líderes sagrados, pues te van a reventar. Y eso no es bueno, o sea, desde mi punto de vista para mí no es bueno. Yo no creo que esté mal tener ciertas pasiones por ciertas figuras, por ciertos artistas. Para mí está bien. Lo que está mal es adoctrinarle a esa gente y hacerle que salga como un hueco y que no piense por sí mismo. Entonces, con los vouchers educativos lo que se hace es democratizar la educación, bajo mi punto de vista, pero reitero, la educación pública es necesaria porque hay gente que todavía, a estas alturas por lo menos, hoy 2021, mayo, hay gente que todavía no va a poder, desafortunadamente, poder pagar esto. Pero cuando se haga el Paraguay un país más rico y cuando tengamos gobiernos más decentes, ministros de economía más decentes y que realmente apuesten por el bien común, que yo no es que sueñe demasiado, ¿verdad? O sea, no es que yo espero demasiado del político como vengo diciendo, pero por lo menos tengo algún vestigio de esperanza de que tengamos algunos docentes que de alguna u otra manera, perdón, digo, presidentes o políticos que digan, bueno, vamos a dejar de pelearnos por las boludeces que nos peleamos en las cámaras todos los días, y hagamos un proyecto bipartidista en común o aliancista o como sea, y pues dejemos de ser demagógicos, populistas y decidamos invertir bien en la educación. O si no, como nosotros somos o reconozcamos que somos tan inútiles e incompetentes y hagamos vouchers educativos y demos a esas familias que por lo general tienen más preparación que nosotros y pues bueno, que ellos decidan qué educación darle a sus hijos. Y nosotros le dejamos de robar a través del financiamiento, porque a fin de cuentas, también el financiamiento es una puerta para robar, porque a fin de cuentas no solamente la educación es una vía para robar, también la son todos los estamentos, todos los ministerios. Y esa es una realidad, o sea, todo lo que yo estoy diciendo no son acusaciones, son cosas de público conocimiento. Si no fueran de público conocimiento no me atrevería a decir porque si no me van a meter en la cárcel. Entonces, en pocas palabras, yo creo que si nosotros damos digamos, un paso adelante y nos damos cuenta y abrimos los ojos de que en realidad hay ventajas y desventajas tanto en el sector público como privado, yo creo que vamos a llegar a conclusiones, vamos a arribar a conclusiones mucho más interesantes y mucho más abiertas. Así que ahora más, quiero cerrar con una frase que decía Albert Einstein en su momento, decía, una mente que se abre a una nueva idea jamás retornará a su tamaño inicial. Muchas gracias y me abro para todas las preguntas que quieran hacer a continuación. Profe, cuando yo pongo esta imagen, en realidad lo que trato de ilustrar es precisamente de que un burócrata, por definición, o sea, lo que se usa hoy mucho en el campo de las ideas, es aquel político que concentra un determinado poder y que es perteneciente de cierta, no voy a usar un término muy vulgar, ¿verdad? Pero que pertenece a una rosca, lo suelen decir por acá. Bueno, en esa rosca hay personas que toman decisiones que no son nada democráticas. Entonces, ese poder fáctico que ellos tienen con el control de la economía y con el control de las cabezas y con el control gubernamental, ellos puedan tomar decisiones entre ellos a espaldas nuestras y que a partir de allí se dictaminen todas las leyes que se van a meter, las decisiones que se van a tomar, el dinero que se va a invertir y el poder que se va a ejercer sobre la multitud de cabezas que tienen que aprender dentro de las escuelas. Entonces, yo preferiría, ante un burócrata con esas categorías que acabo de mencionar, frente a un padre de familia que conoció mejor a su hijo o una madre, yo preferiría y creería que, según nuestra constitución, somos un país pluralista, democrático y participativo. Para poder, ya que hablamos tanto de pluralidad y diversidad en nuestros tiempos,
Para que haya más pluralidad y más diversidad, yo creería, bajo mi punto de vista, bajo mi humilde opinión, de que sería más factible y mucho más abierto y mucho más democrático y plural de que esa familia tenga la potestad de decidir mejor antes que alguien que concentra el poder y que toma decisiones sin consultar. Es más, a veces ellos ni siquiera son los propios presidentes que sí fueron elegidos por lo menos democráticamente, sino son los agentes gubernamentales. Entonces, lo que nosotros no necesitamos son más políticos, no necesitamos agrandar la cantidad de políticos. De hecho, yo siempre digo, voy a elegir justamente una ilustración. Yo creo que Paraguay, por ejemplo, como país unitario, tiene de manera, no quiero decir al pedo porque suena muy de la calle, ¿verdad? Pero Paraguay no necesita, porque tiene una de sus dos cámaras legislativas de manera desordenada. No necesitamos tener dos cámaras legislativas. Somos un país unitario, no somos un país federal. Es mucho más razonable, diría yo, que un país federal como Brasil, o un país federal como Estados Unidos, o un país federal como Argentina, que sí tengan representación parlamentaria doble, porque son estados federales, son gigantes, necesitan más representación, pero Paraguay es un país unitario y descentralizado. Entonces tendríamos que tener una sola cámara y reducir ese número de burócratas como consecuencia. Sin embargo, tenemos dos cámaras, tenemos demasiados ministerios y eso produce que toda esa cantidad inmensa de dinero que Paraguay tiene que, ojo, Paraguay puede a los pocos años tener un mejor sistema educativo, un mejor sistema de salud, etcétera. Tenemos muchísimo dinero. En Paraguay, de hecho, no hay problema de dinero. Somos un país muy rico. El problema es que así como nos sobran recursos, nos sobran burócratas. Así como nos sobran riqueza, nos sobran ladrones. Entonces, si nosotros tuviéramos un Estado más desburocratizado, con menos ida y vuelta, esa enorme cantidad de dinero que tenemos se va a poder administrar mejor, va a haber más orden. Y como consecuencia, la gente no solamente que va a vivir mejor, sino que se va a educar en mejores condiciones o va a aprender en mejores condiciones. Y para responder lo de la URSS, yo puse como ejemplo porque podemos poner el ejemplo cubano, el ejemplo venezolano o el ejemplo norcoreano, en donde tanto se ha llenado de burócratas el Estado y tanto ha ejercido control sobre la ciudadanía al punto que ellos ya imponen la, el culto a la personalidad, de que hay que darle gracias por este gran sistema al único líder que fue capaz de traer y que si no era por él no lo íbamos a conseguir. Y así se hizo en Cuba, por ejemplo, con los Castro. O sea, es muy difícil que vos ya le saques de la cabeza a una persona que se adoctrinó desde muy pequeño, de decir que eran los ídolos que salvaron a Cuba. Bueno, que en realidad no es así. Ahí hubo mucha sangre, muchas matanzas. En Venezuela es la misma cosa. Allá se les adoctrina a la gente para darle la gratitud única a Chávez, que fue el único que reformó Venezuela y que salvó a Venezuela. Y lo mismo pasa en Corea con la dinastía de los Kim. Entonces, mientras más poder estatal, más posibilidad hay de que le juegue la cabeza a la gente. Y cuanto más desburocratizas y democratizas la educación, la gente, por lo menos, no solamente que no va a ser adoctrinado, sino que sus niveles educativos y de conocimientos van a ser más moderados, más diversos e incluso mejor. Básicamente con eso te ilustro las dos cosas. Profe, tengo una pregunta. Para Brian. Es para Brian. Sí. ¿Qué te hace decir que además del gráfico de las estadísticas que nos mostraste hace rato, que cada vez hay menos pobreza? Porque, o sea, desde mi experiencia anecdótica te hablo, y más con esta pandemia, yo veo cada vez más gente pasando necesidad que gente prosperando económicamente, ¿verdad? Y si comparamos, como estaba comparado en tu gráfico, el año en el que estamos, 2021, con 1500, 1600, obviamente vas a decir que antes había mucha más pobreza, ¿verdad? Porque no había ni medicina ni tecnología, pero ahora en el presente, en la edad contemporánea, no sé, 1900 hasta ahora, yo cada vez veo más gente pobre, más gente que tiene deudas, más gente que tiene que pagar cosas. O sea, ¿qué te hace decir que cada vez hay menos pobreza a nivel mundial y a nivel del país? Hola José, un gusto saludarte. Muy buena pregunta. Y de hecho que cuando yo me refería a que cada vez hay menos pobreza, me refiero en el sentido general. Por eso es que yo en un momento de la charla yo aclaré que eso se refiere a los últimos 200 años, porque estoy totalmente de acuerdo contigo con que cada día
hay más gente pobre, por lo menos yo diría en nuestro contexto. No conozco el contexto general del mundo de hoy porque tendría que estudiar 194 países para saber la realidad de cada país y llegar a una conclusión más general. Pero acá en Paraguay, sí, yo soy uno de ellos, de hecho. Yo también con la pandemia perdí mi propio trabajo porque como la profe me presentó hace rato, yo me dedico a la construcción, recién ahora, después de un año, estoy volviendo a dedicarme a lo que me dedicaba antes, porque a mí también me desempleó la pandemia, como quizás a muchos de ustedes. Y de hecho, cada día hay más gente que se está empobreciendo, es totalmente real. Ahora, si hacemos una analogía general de el año 2021 y su radiografía del año 1800, vas a ver una diferencia abismal, pero extremadamente abismal, económicamente, educativamente, socialmente, sí. Ahora, de la pandemia, para mí, de hecho, no hay nada que decir al respecto porque la pandemia desafortunadamente tumbó la economía a tantos puntos, a tal punto de que probablemente esto se pueda comparar con la caída que hemos tenido, ni siquiera la caída mundial que hubo en el 2008, quizás la caída que hubo en 1939 con la Gran Depresión. Perdón, 1935 quiero decir. Entonces, yo, a la gran cita me equivoqué, en 1929, yo dije 39, 25, en 1929 con la Gran Depresión. Entonces, evidentemente que esta pandemia no va a permitir que la gente se recupere en el corto plazo porque de haber perdido 6 meses, eso tenés que por lo menos triplicar para recuperarte y no solamente para recuperarte, sino que para recuperar aquel avance que hubieras tenido si no había la pandemia. Básicamente esa sería la respuesta, José.